Entonces la clase de hoy habla del diseño modular. ¿Por qué estamos interesados en el diseño modular? Si ustedes recuerdan, la metodología que vimos para ver circuitos combinacionales implica la construcción de una tabla de verdad que tiene 2 elevado a n filas, ¿ya? Donde n es, ¿qué cosa? El número de entradas. Ya. Por lo tanto, esta tabla va creciendo muy rápidamente a medida que el número de entradas crece, ¿ya? Y si nosotros pensamos en alguna aplicación ni siquiera tan compleja, en realidad el número de entradas puede llegar a ser 10, y con eso la tabla de verdad se transforma en algo quizás poco práctico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto nos sirve para muchas entradas, y lo que se tiende a hacer en esos casos es acoplar circuitos más simples unos con otros, tratando de enfocarse como en la funcionalidad, ¿ya? O sea, en el diseño modular vamos a tratar de hacer que cada circuito vaya cumpliendo una cierta función y que por lo tanto nos vaya entregando valores intermedios que nos sirvan para construir el circuito que finalmente queremos. ¿Sí? Por eso se llama modular. Hay distintas estrategias que se pueden usar en el diseño modular, ¿ya? Una de ellas es la estrategia en paralelo. Por ejemplo, para construir este AND que tiene 2 bits, lo que podemos hacer es poner en paralelo 2 AND de 1 bit, ¿ya? Y alimentar el primer AND con los bits menos significativos y el segundo AND con los bits más significativos. ¿Sí? ¿Por qué se llama en paralelo? Porque no hay ninguna retroalimentación entre estos elementos. Cada uno de ellos recibe entradas y entrega salidas que no tienen nada que ver con las entradas del otro. Y además, lo que hace este es perfectamente análogo a lo que hace ese, ¿sí? Recibe un par de entradas y entrega una salida, y este igual. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Ya. Después, otra estrategia es conectar circuitos simples en cascada. Este ejemplo ya lo hicimos hace como 3 clases, y es cómo construir un sumador de 4 bits a partir de puros sumadores que suman 1 bit, ¿ya? Pero que tienen 3 entradas. ¿Se acuerdan cómo era? Si nosotros queremos sumar 2 números de 4 bits cada uno, lo que tenemos que hacer es ir sumando cada bit correspondiente entre un número y otro, e ir agregando el carry del dígito anterior, que es como el algoritmo de colegio de la suma. Entonces partimos con el bit menos significativo, y en ese ingresamos la tercera entrada un 0, o sea, no se suma nada, solo se suman esos 2. Y la salida de este sumador va directamente al bit menos significativo del resultado. Luego, el carry de este sumador, que es como el exceso, lo llevamos como tercera entrada al sumador siguiente, y ese se va a sumar a su vez con el segundo bit menos significativo de ambos números que estamos sumando. Luego la salida de este va a ser el segundo bit menos significativo, y así sucesivamente. Con el carry este alimentamos el que viene, el cual se suma con los 2 bits que vienen, entrega el bit que viene de la salida, hasta que al final se suman los bits más significativos, entregamos como resultado el bit más significativo, y el carry de este sumador puede llegar a ser una salida de este sumador como el carry del sumador completo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Por qué este es distinto a en paralelo? Porque no dependen los índices de los circuitos. ¿Cómo? Hay correlación entre los circuitos. Ya, muy bien.
Porque las salidas de uno son entradas para los otros. Exacto. Pablo, tú ibas a decir algo distinto. El AND no depende de los inputs anteriores. El AND no depende de los inputs anteriores, claro, y en este caso sí. En este caso, este elemento, una de sus salidas, entra como entrada en el otro, y así sucesivamente. Si no existieran estas conexiones entre uno y otro, estarían perfectamente en paralelo, no en cascada. ¿Sí? Luego, otra estrategia es utilizar serial o secuencialmente un circuito. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir qué hace este circuito? Ahí hay un reloj, aquí hay una entrada y ahí hay una salida. ¿Qué hace ese circuito? ¿Y eso qué era? ¿Cuál era tu nombre? Enzo. Enzo. ¿Qué figura era esta? Solo una punta de flecha, pero creo que era una. Ya, una punta de flecha, ya. Era el... Es un OR exclusivo. Ya, primero, ¿qué es lo que hace el OR exclusivo? Tiene que ser uno de los dos, pero no los dos. Claro, si los dos son iguales, entrega un 0. Y si son distintos, entrega un 1. Ya. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué elemento es este? ¿Y qué hace el flip-flop data? Guarda el estado anterior, ya. Más específicamente, ¿qué hace con respecto a Q, D y el reloj? Cuando el reloj graba el data Ya, lo que hace este flip-flop es mantener en Q siempre el último valor que había en D. Y cuando hay un pulso de bajada en el reloj, copia de nuevo ese valor acá. Y después lo mantiene hasta el próximo pulso de bajada. ¿Sí? Entonces, supongamos que el primer estado acá era 0. ¿Cuál va a ser la salida del OR exclusivo? ¿A? Ya. Y si la entrada acá le llamamos X, ¿qué va a haber acá? X. Ya. Entonces cuando llegue la primera bajada del pulso reloj va a estar X. Si X era 1, ahora si en algún momento Q vale 1, ¿qué va a haber acá? No X. Y eso va a entrar acá. Entonces lo que va a hacer este circuito es que cada vez que en un pulso de bajada acá haya un 1, bueno, lo va a copiar acá y por lo tanto para el pulso de bajada siguiente acá vamos a tener no X, o sea va a cambiar el estado. No, perdón, lo voy a decir de otra forma. Hola. Mejor veámoslo de otra forma. Cada vez que en un pulso de bajada acá hay un 1, lo que va a salir por acá es no Q. Es como un toggle. ¿Cómo? Como un toggle. ¿Un qué? Un toggle que si hay uno cambia la salida. Ah, sí, exacto. Lo que hace esto, el circuito completo, es que va contando cuántos unos hay. ¿Cuántos unos han llegado? Cada vez que llega un 1, cambia el estado. No es que esté contando, sino que está diciendo si el número de unos que ha llegado es par o no. ¿Ya?
Si partimos con 0, acá en la salida vamos a tener, acá en la salida acá vamos a tener un 0 hasta que llegue el próximo. En realidad la salida esta debería estar acá. Hay un error en eso. Hasta que llegue el próximo pulso de bajada. Si el próximo pulso de bajada es un 1, entonces lo que vamos a tener por acá es que se va a cambiar esto a 1. Después pueden llegar todos los ceros que sean y cada vez que haya un 0 esto se va a mantener, ¿cierto? Si acá hay un 0, lo que viene por acá se mantiene. Pero cada vez que haya un 1, esto cambia. Por lo tanto, va a ir con, si el número de unos que han llegado son pares, va a haber un 0 en la salida acá. Y si el número de unos que han llegado es impar, va a haber un 1. Esto nos sirve como un contador de paridad, ¿ya? Que tienen otras aplicaciones que después vamos a ver. Ahora, ¿por qué este ejemplo nos sirve para retratar qué es una estrategia serial o secuencial modular? Porque lo que estamos haciendo es tomar una entrada, que es la que viene por aquí, e ir viendo en el tiempo qué está pasando, ¿ya? Y vamos separando, por cada pulso de reloj lo consideramos como una entrada distinta, y aquí estamos reutilizando un mismo elemento para cada pulso de reloj realizar una operación que en el fondo se va haciendo en forma como recursiva, ¿ya? Tomo una cierta salida, le hago otras operaciones y la vuelvo a ingresar a este circuito, ¿sí? Y de ahí van saliendo la salida. Esta es la estrategia, por ejemplo, que usan los microprocesadores, los computadores. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso, pero el procesador va serialmente procesando las instrucciones de los programas que se están ejecutando, ¿ya? Entonces, todo el circuito está en un cierto estado, llegan a una nueva instrucción, el procesador hace algunas cosas, entrega una salida, y eso cambia los estados, y vuelve a entrar otra instrucción y así sucesivamente, ¿sí? Este circuito, por supuesto, es mucho más simple, pero la idea es la misma. Hay un circuito que está siendo reutilizado y realimentado con sus mismas salidas, y un reloj que va dando el sincronismo para que se realicen esas operaciones, ¿sí? Y por otro lado están estas entradas que van entrando también temporalmente, sincronizadas por el reloj. Es distinto a lo que ocurría acá y acá, porque aquí en ambos casos, en teoría, todas las entradas entran simultáneamente y las salidas las obtenemos simultáneamente, producto de operaciones, entre comillas, instantáneas, y no hay ningún reloj aquí. Esto es asíncrono, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, un primer elemento que es muy útil para poder diseñar circuitos en forma modular, que es lo que estamos viendo hoy, es el multiplexor o MUX, ¿ya? El multiplexor lo que hace, aquí vemos un esquema de cómo se conecta, y normalmente se dibuja con esta como rombo que va como flaquito y que va, no sé por favor, ¿cuál sería la figura del multiplexor? Trapecio. Un trapecio, ya. Carpa de circo. Muy bien, una carpa de circo que se está volando. Sí. Flecha sobre el viento. Sí. Sí, exacto, las flechas son el viento. Entonces, aquí tenemos dos tipos de entradas. Estos de acá son selectores y estas son las entradas como tal. Y lo que va a entregar como salida al multiplexor es una de las entradas, una de todas las entradas que están entrando acá. ¿Cuál de ellas sale por la salida? Lo indican los selectores. Por lo tanto, si nosotros tenemos n selectores, vamos a tener 2 elevado a n entradas y solamente una salida. Lo que indican los selectores es en binario el índice de la entrada que se está seleccionando.
Entonces, si por ejemplo aquí tenemos una entrada 000, en este ejemplo que hay 3 selectores y por lo tanto 8 entradas, y va a ser igual a x sub 0. ¿Sí? Si aquí tenemos 1, 0, 0, en binario eso es 4. ¿Sí? Por lo tanto, y va a ser igual a x4. Y así sucesivamente. ¿Por qué esto es útil? Ustedes que saben programar muy bien pueden sentirse muy identificados con el diseño modular, porque normalmente hay como siempre una relación entre, o se puede pensar como uno diseña modularmente como si fuera un programa, y uno va, los distintos variables intermedias que va obteniendo se pueden pensar como si fueran variables de un programa. No es lo mismo, pero sirve como para imaginarse con mentalidad computina cómo uno podría diseñar un circuito más o menos complejo. Es útil porque en el fondo, si yo tengo, supongamos que solamente tengo dos entradas acá y un selector, con esto yo puedo hacer una operación que en programación sería igual ¿a qué cosa? Es como un if, exactamente. Lo voy a escribir en C, porque yo no sé, solo sé programar en C. No. Si S, entonces I igual, ¿qué cosa? X1. Else, I igual X0. ¿Ya? Y ahora, si tenemos más selectores, se podría ver como un switch, quizás, como un select, no sé. ¿Sí? Donde podemos tener distintos casos para lo que queremos ahí. Entonces, esto nos permite seleccionar, en el fondo, qué valor queremos tener para esa salida, dentro de muchos valores que podemos haber calculado de distintas formas. ¿Ya? Nos sirve para tener casos. ¿Sí? Este es el multiplexor. Aquí hay una tabla de verdad para un multiplexor que tiene un selector y por lo tanto tiene 2 entradas, que es exactamente este caso. Y la verdad no tiene mucho sentido revisarla en detalle, pero sí simplemente nos fijamos que cuando en todo este espacio donde S vale 0, lo que ocurre es que I sigue a X0, nada más. ¿Sí? Y cuando S vale 1, I es igual a X1. ¿Sí? Existen multiplexores de, obviamente, muchas más selectores y entradas, y también a veces, esto lo vamos a ver quizás más en detalle más adelante, pero cada una de las entradas pueden tener varios bits. Y por lo tanto la salida también podría tener varios bits. O sea, podría ser que cada una de estas entradas tenga 4 bits y por lo tanto la salida tenga 4 bits. Y para construir eso basta con poner 4 multiplexores en paralelo. Ya. El componente como entre comillas opuesto al multiplexor es el demultiplexor o demux, ¿ya? ¿Qué hace? ¿A alguien se le ocurre qué podría ser este? Copiar una salida de la entrada. Copiar una salida de que selecciona el selector de la entrada. Exacto. Solamente hay una entrada y ahora tenemos 2 elevado a n salidas y n selectores. Y lo que hacemos es en la entrada, en la salida que está seleccionada por los selectores, copiamos la entrada. ¿Qué pasa con el resto de las salidas? Lo pueden ver en la tabla de verdad. Claro. Según la tabla de verdad, lo que ocurre en el resto de las salidas es que se van a 0. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, donde S vale 0 y 1 siempre está en 0. ¿Ya?
Y solamente la salida I0 se va a hacer 1 cuando S valga 0 y X valga 1. ¿Sí? Y por otro lado, la salida I1 solamente se va a hacer 1 cuando S valga 1, o sea, estemos seleccionando I1, pero además la entrada sea 1. Entonces, en cada instante de tiempo, todas las salidas son 0, menos aquella que está seleccionada, que va a seguir a la entrada. Si la entrada es 0, también va a ser 0, pero si la entrada es 1, va a ser 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a este? En cada instante de tiempo, todas las salidas son 0, salvo una de ellas. ¿Cuál? La que está siendo indicada por los selectores. En ese sentido es totalmente análogo al multiplexor. Aquí los selectores tienen n bits y por lo tanto podemos expresar en binario un número de 0 hasta 2 elevado a n menos 1. Ese va a ser un índice, que es el índice de la salida, que no es 0 necesariamente. Esa salida, en vez de ser 0, va a seguir lo que venía en la entrada, va a ser igual a la entrada. ¿Sí? Entonces, si ponemos un ejemplo como este, lo que vamos a tener es que tenemos ahora una entrada, ¿no? Quizás debería ser al revés este dibujo. Supongamos que una carpa volándose por otro lado. Entonces, si S, ¿qué deberíamos tener aquí? ¿Ah? ¿Es de multiplexor o de multiplexor? De multiplexor. Ah, no sé, Y 1 igual a X, ¿y qué más? Y 0 igual a 0. Else. Y 0 igual a X y 1 igual a 0. ¿Se entiende? Estas son todas las otras salidas, todas las que no están. Aquí S igual a 1 y por lo tanto I1 va a ser el que sea igual a X. Y aquí S igual a 0 y por lo tanto I0 es el que va a ser igual a X. Y todo el resto vale 0. ¿Se entendió ahora? Ya. Nosotros vimos algunas estrategias para poder diseñar un circuito modular. Ahora vamos a ver algunas estrategias para poder comunicar distintos circuitos. ¿Ya? Dijimos en algún momento que un circuito modular en el fondo es un conjunto de varios circuitos más simples que se conectan y vimos algunas estrategias para conectarlo. Aquí hay otras estrategias de comunicación entre distintos subcircuitos. Entonces, por ejemplo, está la estrategia punto a punto, donde tenemos un circuito que está siendo directamente conectado con otro circuito. Tenemos una estrategia 1 a n, donde la salida de este circuito alimenta a n otros circuitos. Está la estrategia n a 1, donde ahora hay n circuitos que alimentan a un solo circuito, y para ello entre medio necesitamos obviamente un multiplexor. Y también está la estrategia de bus, donde el bus es un cable o n cables, si es un bus de n bits, que se conectan tanto como entrada como salida en varios circuitos, ¿ya? Y por lo tanto aquí es necesario tener alguna electrónica más compleja que permita manejar el hecho de que cada una de estas entradas a la vez son salidas, ¿sí? Y además, en este caso es necesario tener algún tipo de protocolo de comunicación, porque dado que el cable es un canal común, el bus es un canal común, es un recurso que todos usan y no lo pueden usar al mismo tiempo, porque cada cable puede tener solamente un valor al mismo tiempo, 0 o 1. Por lo tanto, si este circuito está escribiendo y este también trata de escribir, además de que se pueden dañar, dejando de lado eso, lo que va a pasar en el cable es indeterminado. Probablemente si alguien está escuchando no sirva mucho lo que escuche.
La gracia de esta estrategia es que proporciona bastante flexibilidad, ¿ya? Y el problema, como decíamos, es que es un poco más complejo el cómo organizar el protocolo para decidir quién escribe, quién lee, etc. Pero se puede hacer. Y lo vamos a ver más adelante, algunas alternativas en más detalle. Bueno, otros elementos fundamentales para poder hacer circuitos modulares son el decodificador y el codificador, ¿ya? El decodificador es un elemento que tiene n entradas y 2 elevado a n salidas, ¿ya? Estas entradas actúan en forma análoga a lo que ocurría con los selectores de los multiplexor y demultiplexor, y lo que hacen es seleccionar cuál de las salidas va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces las salidas son siempre todas iguales a 0, salvo una que es la que está siendo seleccionada por las entradas, ¿ya? Entonces aquí hay un número en binario de n bits que por lo tanto nos va a decir cuál es el índice de la salida que es igual a 1. Si hacemos una tabla de verdad del decodificador, lo que vamos a tener es que todas las salidas son siempre 0, salvo esta diagonal que en el fondo nos está diciendo que cuando las entradas son 0, i sub 0 vale 1. Cuando las entradas son 1, i sub 1 vale 1. Y así sucesivamente hasta i sub n. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto al decodificador? Es como un demux con entrada 1. ¿Ah? Es como un demux con entrada 1. Claro. Una forma de construirlo sería usando, si tuviéramos un mux y quisiéramos tener un decoder, sería poner un mux, un demux y ponerle entrada 1, ¿sí? Normalmente en todo caso la cosa es a la inversa, como que el mux se construye con un decoder, el demux, o algo así. Bueno, ¿cómo podemos implementar un multiplexor? Lo podemos hacer con un decodificador, eso es lo que estaba diciendo antes. Donde ahora conectamos los bits selectores en las entradas del decodificador, ¿sí? Y por lo tanto, estos bits selectores nos van a decir cuál es de esta salida, una sola de ellas va a ser igual a 1. Y por otro lado, acá ponemos 4 AND en paralelo. Aquí en realidad esto no está muy bueno, este dibujo, aquí debería haber un OR. ¿Ah? Y lo que va a ocurrir es que la entrada que está siendo seleccionada va a tener un 1 acá y por lo tanto ese AND va a copiar lo que viene por esa entrada. Para todas las otras entradas va a venir un 0, ¿ya? Va a venir un 0 y por lo tanto ese AND, independientemente de lo que venga en la entrada, acá va a arrojar un 0. Si acá ponemos un OR, que es lo que está haciendo falta, la salida va a ser igual, como hay puros ceros salvo esa, a la entrada que quedó seleccionada acá, ¿sí? ¿Por qué es necesario el OR? Porque si yo llego y conecto esto, está habiendo un cortocircuito, que es lo que dije que podía ocurrir acá en el bus. ¿Ya? Tengo un cable donde estoy juntando varios elementos que me están dando distintas salidas. Entonces, eso produce corriente que teóricamente se va a infinito, pero en la práctica es muy alta y puede quemar algunos componentes. Pero además no se sabe bien qué va a pasar en el cable. Incluso si deja esos problemas físicos de lado, lo que queda ahí es indefinido.
Otra forma es utilizar compuertas TreeState, que no las hemos visto. ¿Por qué no las hemos visto? Qué raro. No las vamos a ver. No. Ya, estas compuertas TreeState evitan el problema de los cortocircuitos. ¿Ya? Y lo que hacen es actuar como interruptores. Entonces, cuando reciben por esta entrada, que es como el gatillo, reciben un 1, conectan el cable de entrada con el cable de salida, y cuando reciben un 0 lo desconectan, se abre el circuito eléctricamente. Entonces, aquí sí que no hay problema, y no hay problema con conectar esto, porque lo que va a ocurrir es que como aquí solamente hay un 1, todos los otros cables quedan desconectados y solamente ese cable, el de la entrada que fue seleccionada, queda conectado y se conecta directamente con la salida. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema eléctrico, ni de indefinición de la salida. En otra clase deberíamos ver un poquito más en detalle lo de las compuertas TreeState, pero básicamente eso es, y tampoco es que vayamos a ver mucho más. ¿Qué es el N? ¿Es igual que se llama? N es enable. Ya que aquí no lo mencionamos, pero el decoder puede tener una entrada enable que si está en 1 funciona como está esta tabla, y si está en 0 arrojan todas un 0. ¿Ya? Buena acotación. Por lo tanto, como aquí queremos que funcione tal como está en esta tabla, lo que hacemos es ponerle un 1 nomás en enable, y con eso fijamos que el comportamiento va a ser ese. ¿Sí? Bueno, el elemento como inverso sería el encoder o codificador, donde ahora tenemos 2 elevado a n entradas y n salidas. ¿Qué creen ustedes que debería hacer esto? Si es como el inverso del decodificador. Como esta tabla es como esta última entrada que posee un más significativo. Lo que hace exactamente es, asumiendo que en todas las entradas son 0, salvo una que es un 1, nos dice cuál entrada es un 1, ¿ya? Y lo dice poniendo su índice acá. Nos dice el índice de la entrada que es un 1, ¿ya? Ahora, como esa definición nos deja muchas posibilidades sin definir, que serían todos los casos en los cuales no hay ninguna entrada con un 1, o hay más de una entrada con un 1, podemos usar esta tabla de verdad que cubre todos los casos, y lo que hace es decir que si todas las entradas son 0, no importa la salida, ¿ya? Y en el caso contrario, lo que va a ocurrir es que la primera entrada que sea un 1 es la que vamos a tomar en cuenta, y esa es la que nos va a decir el índice que va a salir por la salida. O sea, si la primera entrada, que es un 1, es x0, lo cual quiere decir que desde x7 hasta x1 son todos 0, entonces la salida va a ser 0, 0, 0. Por ejemplo, en este caso, si x7, x6, x5 y x4 son 0, pero x3 es 1, no importa lo que pase con los x2 a x0, vamos a arrojar un 3 por la salida, que sería 0, 1, 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. En este caso extremo, por ejemplo, si x7 vale 1, independientemente de todo el resto de la entrada, en la salida vamos a tener un 7, que es 1, 1, 1. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, esos son todos esos de ahí quedan como don't care. ¿Cómo podemos implementar un decodificador? Una opción era la que decía Paulo, pero que sería un poco recursiva porque dijimos que el decodificador lo implementa, o sea que el MUX lo implementábamos con el decodificador. Entonces,
para evitar esa recursión infinita, el decodificador se implementa con puros AND y negaciones. ¿Sí? En el fondo, sabemos que las entradas nos están diciendo un número en binario, ¿ya? Que es el número de del índice de la salida, que va a ser igual a 1. ¿Sí? Si nosotros vemos esta tabla de verdad del decodificador, me parece que si la ponemos en un mapa de Carnot no hay ninguna simplificación posible. ¿Ya? Habría que chequearlo, pero me parece que quedan puros unos separados. No debería. Sí, no debería poder simplificarse. ¿Por qué? Porque de hecho no hay ningún uno que comparta con otro alguna variable con el mismo. A ver, ¿cómo es lo que estoy diciendo? No se puede ordenar si no comparten ni fila ni columna. Bueno, pero hay que swap un par de cosas. O sea, no A ver, hagamos el ejercicio rápido. Mapa de Carnot. X0, X1, X2. Entonces aquí tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Ah? Solo uno para cada salida. No hay que ver algunos que no sean la Mapa de Carnot para cada salida y cada salida tiene solo uno. Ah, cierto. Cierto. Sí. Tienen toda la razón, exactamente. Cada salida tiene solamente un 1. Claro, si miramos una columna, tendríamos que hacer un mapa de Carnot para esa columna. Solamente hay uno y por lo tanto, usando nuestra metodología, lo que tenemos ahí es un producto. ¿Ya? No hay suma de productos. Y por lo tanto la implementación exactamente es eso, es poner un AND, que es el producto de todas las combinaciones que se tienen que dar para que esa salida se haga 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la salida 0, este de aquí es enable. Enable entra a todos los AND. Claro. ¿Ya? Porque si enable está en 0, como dijimos, todas las salidas son 0. ¿Ya? En el caso de la salida 0, está conectada a todos los negados. ¿Sí? Porque queremos que sea 1 solamente cuando todas las entradas son 0, bueno, y cuando enable es 1. También entra ahí. ¿Sí? Queremos que esta salida sea 1 solamente cuando enable está en 1 y todo el resto está en 0. La salida 1, por otro lado, está conectada a enable igual 1, que es igual que todas, y todos los negados salvo el bit menos significativo, que en vez de estar conectado al negado está conectado directamente a la entrada. Por lo tanto, esta salida va a ser 1, y en este ejemplo está siendo 1, cuando aquí hay un 0, 0, 1. Bueno, y aquí está en enable esto. Y así sucesivamente. Seleccionando si nos conectamos al negado o al no negado, podemos seleccionar si queremos un 0 o un 1 en esa y ver que calce el índice de la salida con la combinación de entrada que se tiene que producir para que haya un 1 ahí. ¿Sí? Esa es la forma de implementar un decodificador. Obviamente que como tenemos a veces 2 elevado a n salidas, vamos a necesitar 2 elevado a n ANDs. Así es que puede ir creciendo muy rápido esto. Entonces, una forma modular de implementar un decodificador más grande es utilizar decodificadores
más pequeños y conectarlos en cascada. ¿Sí? En este ejemplo queremos construir un decodificador de 6 bits por 64, perdón, de 6 entradas con 64 salidas. 64 obviamente es igual a 2 elevado a 6, ¿sí? 6 entradas y 2 elevado a 6 salidas. Entonces, una forma es, si lo quisiéramos hacer a mano, comprar 64 ANDs y 6 negadores y muchos cables y conectar todo. O otra forma más modular y que por lo tanto nos puede tomar menos tiempo es comprar 9 decodificadores de 3 entradas y 8 salidas y conectarlos todos en cascada. ¿Alguien me puede explicar lo que hay aquí? Fíjense primero que las entradas, primero fijémonos que aquí en estas líneas punteadas está encerrado el decodificador que estamos construyendo, que es el decodificador de 6 entradas y 64 salidas, ¿sí? Y dentro de él están todos estos encoders, ahí hay uno y aquí hay 8 que están siendo utilizados para construir este decodificador más grande. Las entradas del decodificador grande están aquí por un lado el enable, que entra aquí. ¿Ah? El enable que entra aquí, y acá están todas las entradas, ¿sí? Que por otro lado se agrupan. 3 de las entradas entran a este decodificador y todas las otras entradas entran a todos los otros decodificadores. Y por el otro lado, las salidas del decodificador grande vienen en grupos de a 8 de las salidas de cada uno de estos decodificadores que están acá. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es lo que hace esto? ¿Cómo funciona? Que lo hace como por bytes. O sea, por cada 8 va haciendo un decodificador. O sea, por ejemplo, llega primero el primer decodificador decide cuál segundo decodificador se va a usar. Entonces ahí va a decir cuál es el que va a importar, que solo uno es el que va a hacer. Ya, muy bien. Esa es una primera muy buena observación. El primer decodificador, como dice acá, está conectado en cascada con todo el resto. ¿Cómo está conectado? Bueno, las salidas del primer decodificador, que son 8, cada una de ellas va a alimentar el enable de uno de los otros 8. De los 8 que están dando directamente las salidas. Por lo tanto, como nosotros sabemos, si enable del circuito grande, que es el enable de este, está en 1, solamente uno de estos va a ser igual a 1 y todo el resto va a ser igual a 0. Por lo tanto, solamente uno de estos 8 va a estar habilitado. Ahora, si el enable del circuito grande está en 0, el enable de este también va a estar en 0. Por lo tanto, todas las salidas van a ser 0 y por lo tanto todos los enable de todos estos van a estar en 0 y por lo tanto todas las salidas del decodificador grande van a ser 0. O sea, desde ese punto de vista, al menos sabemos que si este enable es 0, las salidas todas van a ser 0. El decodificador grande tiene que tener 64 salidas. Sí. Lo que está haciendo es segmentar esas 64 salidas en 8 salidas, o sea, en 8 grupos de 8 salidas cada uno. Ya, muy bien. El primer decodificador lo que hace es seleccionar cuál de esos 8 grupos, dentro de cuál de esos 8 grupos está la salida que va a marcar en 1. Y como se conecta en cascada con el enable del segundo grupo de decodificadores, solo el decodificador que tenga el rango, digamos, donde va a estar ese 1, va a estar en enable y todos los demás van a estar en 0. Y luego dentro de ese grupo de 8, con los otros 3 bits, se ve cuál de los 8 que corresponden a ese decodificador es el que está efectivamente en 1. Perfecto.
Perfecto. Exactamente eso es lo que ocurre. Lo que hace este decodificador, repitiendo un poco la respuesta de Matías, es dividir las 64 salidas en 8 grupos de 8 salidas cada uno. ¿Ya? Entonces aquí está la salida de la 0 a la 7, luego de la 8 a la 15 y así sucesivamente. Ahora, si nosotros escribimos estos números además de ser grupos de 8, lo que va a ocurrir es que todos los números que están dentro de cada grupo comparten los mismos 3 bits más significativos. ¿Ya? Si yo escribo, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, el primer número en 6 bits es 0, ¿cierto? Y el 7 va a ser el 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Todos los que están en ese rango, entre 0 y 7, comparten que sus 3 bits más significativos son 0, 0, 0. ¿Sí? En el grupo siguiente, que son los que van de 8 a 15, vamos a tener 0, 0, 1 y desde 0, 0, 0 de nuevo hasta 1, 1, 1. Entonces este que está aquí es el 8, que es el primer número que está aquí, y el siguiente es el 15. ¿Sí? Y todos estos comparten entonces 0, 0, 1. Y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí está 0, 0, 0 en los más significativos. Acá está 0, 0, 1. Acá está 0, 1, 0. 0, 1, 1. Hasta 1, 1, 1. ¿Sí? Por lo tanto, si yo utilizo esos 3 bits más significativos primero, al tiro puedo saber en cuál de estos grupos va a estar la entrada que tengo que llevar a 1. Y ese es el trabajo que está haciendo el primer decodificador. El primer decodificador toma los 3 bits más significativos y los usa como selectores para seleccionar cuál de esos grupos va a seleccionar. En cada uno de esos grupos, a su vez, hay otro decodificador, cada uno de los cuales se hace cargo de los 3 bits menos significativos. ¿Ya? Entonces, ¿quién me va a hacer decidir en todo este rango dentro del grupo cuál de esas entradas en particular es la que va a ser 1? Van a ser los 3 bits menos significativos que entran en estos decodificadores que están acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, aquí hay varios conceptos que vimos durante la clase. Uno es que este decodificador, digamos, jefe, si queremos decirlo así, o principal, está conectado en cascada con todo el resto, ¿ya? Que es el que considera los 3 bits más significativos. Mientras que todos estos que están aquí, los de los bits menos significativos, están entre ellos en paralelo, ¿ya? Porque entre ellos no hay intervención mutua. O sea, las salidas de cada uno de ellos va directamente a la salida y las entradas que comparten son las mismas. ¿Sí? Aquí hay una comunicación 1 a n, donde cada una de estas entradas se usa para alimentar directamente n decodificadores. Aquí hay una comunicación punto a punto, ¿ya? Donde la salida de este decodificador entra a un decodificador y nada más. ¿Sí? Entonces, si se fijan, para hacer un diseño modular un poco más complejo, se pueden ir usando todas estas herramientas que hemos ido viendo.